En esta sesión vamos a comenzar con la clasificación de los puntos singulares. Y para esta clasificación vamos a considerar una serie de Laurent válida en un disco abierto perforado. Es decir, lo siguiente. En esta región, definida como un disco perforado, que sería el módulo de z menos z0 mayor que 0 y menor que r, tengo la función f de z como una serie de Laurent, es decir, una sumatoria desde menos infinito hasta infinito de a subíndice k que multiplica a z menos z subíndice 0 a la k. Y esta serie de Laurent es continua justamente en esa región del disco. Z subíndice 0 es una, vamos a definirla como una discontinuidad, pero bueno, aquí estamos considerándolas como singularidades. Es una singularidad de f de z. Y vamos a considerar a la parte de la serie de Laurent, donde k, o mejor dicho, donde la sumatoria desde k igual a 1 a infinito del coeficiente a menos k por z menos z subíndice 0 a la menos k se considera como la parte principal de esta serie. Y es la parte principal ya que esta serie que tiene los términos que están elevados a una potencia negativa es la que define a los puntos singulares. Y aquí es donde iniciamos nosotros la clasificación precisamente. Una discontinuidad o una singularidad es removible cuando la parte principal es nula. Es decir, los términos de los coeficientes de la serie de Laurent de coeficientes negativos valen 0. Se considera una singularidad como polo de orden n para la singularidad z subíndice 0 cuando la parte principal contiene un número finito de términos no nulos. Siendo el último coeficiente el coeficiente a subíndice menos n, es decir, tiene n coeficientes no nulos. Aquí nada más aclaramos que n es mayor o igual a 1. Si tengo n coeficientes distintos de 0 de la parte principal de la serie, entonces tengo una singularidad z subíndice 0
definida como un polo de orden n. Si tengo un coeficiente, entonces es un polo de orden 1. Si tengo dos coeficientes, o sea, dos términos diferentes de 0 de la parte principal de la serie, sería un polo de orden 2. Y la singularidad esencial es cuando la parte principal contiene un número infinito de términos. La singularidad esencial es cuando la parte principal de la serie contiene un número infinito de términos que son no nulos de z subíndice 0. ¿Por qué decimos que la parte principal de la serie de Laurent es la que tiene los coeficientes negativos? Porque resulta que cuando nosotros obtenemos la integral de línea cerrada sobre una curva que está definida dentro de mi región del disco perforado, entonces los términos que son diferentes de 0 en esa integral es el siguiente. El único coeficiente de la serie que es distinto de 0 en esta integral es el término menos 1, a subíndice menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es el coeficiente que divide a z menos z0. Y la integral de esa función, z menos z0 a la menos 1, es igual a 2pi, es el coeficiente, la constante, por 2pi, que es justamente lo que está aquí. Todos los demás términos de esta serie de la parte principal en la integral de línea valen 0. Y lo mismo sucede con los otros que son de la parte positiva. Si fuera desde 0 hasta infinito, es decir, la parte positiva, entonces también la integral de línea de estos términos valdría 0, porque estas funciones son continuas para la función. Por lo tanto, la integral de línea resulta ser esta. Y de ahí es donde nosotros vamos a pasar a definir quién es este coeficiente. ¿De qué manera? Pues con lo que se conoce como el teorema del residuo de Cauchy. Y este teorema pues me define algunas expresiones sencillas para encontrar justamente este coeficiente, conocido como el residuo. Entonces vamos a definir el teorema del residuo de Cauchy. Voy a considerar una función de variable compleja, f de z, que está definida en una región, excepto en los puntos singulares z1, z2 hasta zn. Y estos puntos singulares están en el interior de una curva. Vamos a definir a la curva C. De tal manera que si esto lo visualizo gráficamente, sería algo así como esto. Plano de Argand. Y tengo estos puntos como z subíndice 1, z subíndice 2, z subíndice n-1 y z subíndice n,
que están en el interior de una curva, y esa curva la voy a considerar como esta de aquí. Esta es la curva C, está orientada positivamente. De tal manera que la integral de línea de la función f de z diferencial de z sobre la curva C, que es la que encierra estos n puntos singulares de la función, se puede calcular como 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de lo que se define como el residuo de la función f en la singularidad, en este caso la késima. Y aquí vamos a definir justamente eso. Es más, voy a aprovechar que tengo espacio para nada más reacomodar esta parte. Y justamente de la serie de Laurent, el coeficiente a subíndice menos 1, que es el coeficiente de z menos z subíndice 0 elevado a la menos 1, es lo que se conoce como el residuo de la función f en la singularidad z subíndice 0. Si tengo n singularidades de la función en la parte interna de una curva, la integral de línea de la función a lo largo de esa curva es 2pi veces la suma de todos los residuos de cada una de las singularidades. Vamos a definir dos expresiones para calcular justamente este residuo de una forma, pues, digamos, relativamente sencilla. Y hay dos expresiones para el cálculo de los residuos. Uno es cuando tenemos un polo simple. Si mi función tiene una singularidad de polo simple, es decir, cuando n es igual a 1, que en la serie principal solamente existe un solo término, entonces el residuo de la función en la singularidad z subíndice 0 se va a calcular como el límite cuando z tiende a z subíndice 0 de el producto z menos z subíndice 0 por la función f de z. Y con ese límite obtenemos nosotros justamente ese residuo para una singularidad de polo simple. Pero si tenemos n términos distintos de 0 en la serie principal de Laurent, entonces tenemos un polo de orden n. Y el residuo en un polo de orden n el residuo de la función en el polo de orden n en la singularidad z subíndice 0, la vamos a calcular con la siguiente expresión. 1 entre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z subíndice 0
de la derivada n-1 con respecto de z, n-1 veces, del producto z menos z subíndice 0 a la n por la función f de z. Y con estas dos expresiones, ya sea para una singularidad de polo simple o para una singularidad de un polo de orden n, es que podemos obtener el residuo. Y si conocemos el residuo, entonces podemos calcular una integral de línea para una curva que en el interior de la curva se tienen todas las singularidades de la función. Y esa función, pues bueno, está definida en una región, en un dominio donde es continua, tanto en la parte interna como en la parte externa de la curva. Voy a desarrollar un ejercicio y vamos a empezar con uno sencillo y después le agregamos un poco de dificultad con otro ejercicio. Esta es una función ya conocida porque la hemos utilizado en otros ejercicios. Así que vamos a obtener los residuos de esta función. Y para iniciar, vamos a identificar cuáles son los puntos singulares. En este caso tengo dos polos que son simples. Un polo simple que es justamente z igual a 0 y otro polo simple que sería z igual a 1. Y aquí de manera breve diré que el polo de orden 1 en este caso es porque la potencia de la singularidad está elevada a la 1. Entonces, por eso es un polo simple. Z igual a 0, z está elevada a la 1 y z menos 1 también está elevado a la 1. Por eso son los dos polos simples. De tal manera que aquí pues los residuos van a ser los siguientes. Voy a empezar con el residuo de la función para z igual a 0, por lo que hay que calcular el límite cuando z tiende a 0 de la función z multiplicado por f de z. Es decir, tengo el límite cuando z tiende a 0, z por f de z es igual a 1 entre z menos 1. Y bueno, aquí de manera directa, si yo evalúo en la función, el resultado sería menos 1. Entonces, el residuo de la función en 0 pues es igual a menos 1. Tengo mi primer residuo. No hace falta calcular el otro residuo. El residuo de la función en z igual a 1. Y aquí pues, es la misma expresión. El límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por f de z. Es decir, el límite cuando z tiende a 1 de la función 1 entre z. Si yo evalúo en 1 entre z cuando z es igual a 1, entonces esto vale 1.
significa que el residuo es igual a 1. En este caso utilizamos las expresiones para el cálculo de un residuo de polo simple. Les propongo ahora el siguiente ejercicio. Vamos a complicar un poco el álgebra y consideremos ahora esta función de variable compleja, e a la z entre z menos 2 al cubo, que multiplica z menos 1, que también está dividiendo a la función e a la z. Y en este caso, si nosotros identificamos los puntos singulares, vamos a tener lo siguiente. Sabemos que hay dos singularidades, una en z igual a 2 y la otra en z igual a 1, pero resulta que la singularidad en z igual a 2 es un polo de orden 3, porque z menos 2 está elevado al cubo. Entonces tengo un polo de orden 3 en z igual a 2. Y un polo simple, o un polo de orden 1, en z igual a 1. Voy a calcular el residuo en el polo simple. Voy a iniciar por ahí porque justo aquí abajo me queda espacio suficiente para desarrollar ese residuo. Entonces los residuos son los siguientes. El residuo de la función f de z en la singularidad z igual a 1 es un polo simple, entonces debo desarrollar el límite cuando z tiende a 1 de la función f de z multiplicada por z menos 1. Entonces z menos 1 por f de z, y esto es igual al límite cuando z tiende a 1 de e a la z entre z menos 2 al cubo. Puedo evaluar de manera directa cuando z es igual a 1, existe ese límite, y entonces tengo que el residuo de la función f de z en la singularidad 1 sería e sobre 1 menos 2 sería menos 1. El resultado sería e entre menos 1 al cubo menos e. Ahora sí, este es el residuo. Ahora solo me falta calcular el residuo de la misma función en la singularidad z igual a 2, pero resulta que esta singularidad es un polo de orden 3, por lo tanto tendríamos que usar la otra expresión para polos de orden n, y la expresión dice 1 entre n menos 1, es decir, 3 menos 1 factorial, para poner 1 entre 2 factorial por el límite cuando z tiende a 2. Por la derivada n menos 1, entonces aquí tendría que calcular la segunda derivada con respecto de z de la función f de z multiplicada por z menos 2 al cubo. Entonces lo voy a escribir de esta manera. Es decir,
es el límite cuando z tiende a 2, un medio de todo eso. Debo desarrollar la segunda derivada de la función e a la z entre z menos 1. Voy a calcular las derivadas poco a poco. Entonces tengo e a la z entre z menos 1. Voy a factorizar de una vez e a la z, porque la derivada de la z sigue siendo la misma. Y tengo 1 entre z menos 1 por la derivada de e a la z. Entonces, 1 entre z menos 1 por e a la z. Y luego e a la z, que ya lo tengo factorizado, por la derivada de z de 1 entre z menos 1. Y la derivada de 1 entre z menos 1 sería menos 1 entre z menos 1 al cuadrado. Ya tengo mi primer derivada. Derivo esta función, es decir, la segunda derivada con respecto de z, de e a la z entre z menos 1. E a la z por 1 entre z menos 1 es la derivada que tengo arriba. Entonces voy a volver a factorizar e a la z y voy a reescribir mi resultado que tengo justamente arriba. Esto que acabo de escribir es la derivada de este por este. E a la z por 1 entre z menos 1 y su derivada es esta. Ahora necesito derivar e a la z por menos 1 entre z menos 1 al cuadrado. Entonces ya tengo factorizado esto. Sería este término por la derivada de e a la z. Ya lo tengo. Entonces voy a escribir este término aquí abajo. Es más, lo voy a escribir acá abajo. Entonces tendría menos 1 entre z menos 1 al cuadrado. Entonces es este por la derivada de este. Y es lo que ya escribí aquí. Y ahora es este e a la z por la derivada de esta función. Y la derivada de esta función la voy a escribir aquí abajo. Entonces tendría la derivada de menos 1 entre z menos 1 al cuadrado más 2. Es más, el 2 lo voy a poner arriba. Entre z menos 1 al cubo. Ahí está la función. Ya tengo la segunda derivada. Entonces puedo plantear el residuo de la función en la singularidad z igual a 2. Y esto vale 1 entre 2 factorial, que vale 2, por el límite cuando z tiende a 2. De la función e a la z, que multiplica a 1 entre z menos 1, menos 2 entre z menos 1 al cuadrado, más 2 entre z menos 1 al cubo. Evalúo en la función. Tengo un medio de e al cuadrado que multiplica 2 menos 1, eso vale 1, menos 2, más 2. Finalmente, el residuo de la función en la singularidad z igual a 2 es igual a un medio por e al cuadrado. Y ese es el
último residuo que tengo que calcular, porque solamente son dos puntos singulares, son dos polos, uno simple y el otro de orden 3. Y con eso tendría yo resuelto mi ejercicio.